¿Cómo están? Buenos días, son las 8:02 y estamos partiendo otra semana de noticias económicas aquí en Agenda Económica. Gracias por acompañarnos en este denominado Super Lunes, 4 de marzo. De inmediato comenzamos nuestra revisión. Estos son los titulares y el adelanto de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Entre otras cosas, le contaremos la visita que hizo Janet Yellen a nuestro país. El fin de semana terminó, el día sábado en específico, esta visita de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, quien visitó plantas de litio en el norte de nuestro país. La señal es bien clara: nuestro país puede transformarse en un socio estratégico para Estados Unidos en estos ámbitos, en los de los minerales críticos, en torno al hidrógeno verde, para impulsar la transición verde que está impulsando Estados Unidos. De eso les contamos en unos minutos en la nota preparada para hoy. Por otro lado, también vamos a revisar los antecedentes del indicador de confianza de los consumidores, que llegó a su mejor nivel en casi 2 años. Sigue este indicador en terreno pesimista, pero de todas maneras se va mostrando cierto nivel de recuperación y, como lo decíamos, mejorando de la mano de algunos indicadores económicos también que van en sentido positivo, de inflación, por ejemplo, lo que tiene que ver también con niveles de ocupación y un mercado laboral que muestra ciertos signos de dinamismo. Ya les contamos también más detalles del indicador publicado hoy. Y nos vamos también a otro ámbito, al sector financiero, donde hay mucha preocupación por la implementación de la ley de fraudes. Las compañías del sector están viendo un aumento en los niveles de estos reportes que se han transformado en un verdadero problema para el sector. Y ahora, desde el retail financiero en particular, aquel sector asociado a las casas comerciales, también levantan señales de alerta con un aumento de más del doble de los niveles de denuncia en este sector respecto al año 2022. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo vamos a revisar también en unos minutos. Bueno, y la semana pasada concluyó con algunos datos de actividad económica bien interesantes. El IMASEC, por ejemplo, que mostró un repunte por sobre lo que estaba esperando el mercado, 2,5%, pero si uno hace zoom, vemos que hay algunos sectores en particular que están en un nivel bien expectante. El comercio, por ejemplo, que cortó una racha de 20 meses consecutivos de caída de actividad. Hay buenas señales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el sector del comercio? Lo vamos a analizar en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Y nos vamos a los números del día. Siempre partimos la jornada revisando algunos datos, señales que nos dan los mercados a nivel internacional. En particular, primero, el Eurostoxx a esta hora, el ponderado europeo sube 0,22%. Londres está en terreno negativo, eso sí, con una caída de 0,3%, mientras que en Asia hay algunos números mixtos, donde destaca, por ejemplo, lo que hace el Nikkei, que sube 0,5%, mientras que la bolsa de Hong Kong a esta hora está en terreno más bien neutro, con un alza de apenas 0,04%. Todo esto después de una semana, la anterior, la que acaba de concluir, que cerró también con algunos números mixtos. Hubo alzas, por ejemplo, en algunas bolsas europeas, también latinoamericanas, mientras que en Asia hubo algunos retrocesos importantes al cierre de la semana anterior. Por ejemplo, en Corea, de caída de 0,82%. Vamos a revisar también otros datos, los que tienen que ver con el mercado local. El IPSA cerró nuevamente con una subida, llegó a los 6.481 puntos. Se mantiene esta tendencia para registros históricos en la Bolsa de Comercio local. De hecho, en una variación de 30 días ya acumula una alza de 8,25%. Si vemos qué es lo que ha ocurrido en el inicio de este año, en 90 días, 10,10% de subida para el indicador bursátil local. Por otro lado, el dólar retrocedió, llegó a los 964. Vamos a escuchar parte del análisis también para este sector en minutos. Y el cobre a esta hora está al alza, $3,88 la libra. Bien, nos vamos entonces a ver el detalle de la visita de Janet Yellen a nuestro país. Es la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, el equivalente a nuestro ministro de Hacienda, una de las personas más influyentes a nivel mundial para la economía global, y que estuvo de visita acá en Chile. La semana pasada sostuvo reuniones el día viernes con el ministro Marcel, con el presidente Boric y también con el Banco Central. Y el sábado fue el momento de la visita al norte de nuestro país. Y esta era una señal bien relevante. Visitó la planta de la empresa de litio Albemarle, y en ese contexto se daban señales respecto al rol que puede jugar Chile como socio estratégico para los Estados Unidos en el proceso de transición energética. Orlando Silva viajó junto a Janet Yellen al norte y este es su informe.
Antofagasta fue el lugar elegido por la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen para finalizar su paso por nuestro país. Es que en esta ciudad del norte de Chile opera una de las 2 empresas que explotan litio en nuestro país, Albemarle. Por eso, la alta funcionaria del gobierno de Joe Biden llegó hasta la planta La Negra para conocer de primera mano cómo esta minera de capitales estadounidenses transforma la salmuera extraída directamente del Salar de Atacama en carbonato de litio. A esta planta, La Negra, ubicada en Antofagasta, llega el litio en su estado de salmuera, extraído directamente desde el Salar de Atacama y sale convertido en esto: carbonato de litio, listo para ser utilizado en baterías de cualquier aparato eléctrico como celulares, tablets y vehículos eléctricos. Cada uno de estos sacos contiene 500 kilos de carbonato de litio listos para ser exportados. Su destino final, las baterías de prácticamente cualquier aparato que funcione con electricidad. Es aquí donde se cruzan los intereses de Chile y Estados Unidos, ya que la primera potencia mundial quiere dejar de depender de China para suministrarse de este mineral no metálico. La demanda del litio se proyecta a triplicarse por alrededor del 2030. Estados Unidos y otros países van a crecer en el mercado y van a invertir más en energía renovable. Pero sabemos que Estados Unidos no puede avanzar con esta agenda climática solo, sino que parte de nuestra cadena de suministros clave están concentrados actualmente en China. Esto hace que Estados Unidos sea un poco más vulnerable. Y como queriendo dar respuesta a la inquietud manifestada por la secretaria del Tesoro, su par chileno aprovechó la visita a la planta para dar un adelanto de los próximos anuncios en relación a la estrategia nacional del litio. We set a goal, which is that by 2026 we will have 3 or 4 more lithium projects under development. Hemos establecido una meta. En 2026 vamos a tener 3 o 4 proyectos adicionales del litio en desarrollo. Así que en las próximas semanas vamos a saber más de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, que incluirá la definición sobre cuáles estarán protegidas y cuáles estarán abiertos para su explotación por nuevos inversionistas. Así que ánimo a los inversionistas extranjeros y que se acerquen a nosotros y nos pregunten sobre el litio. Llamado que busca aumentar en nuestro país el número de inversionistas en esta industria, que actualmente son solo 2, la chilena SQM y la estadounidense Albemarle. Chile ya está jugando un rol clave en esta industria y va a seguir jugando ese rol muy clave. Nosotros hablamos de que el mundo necesita más litio. Ya hemos triplicado nuestra producción desde 2016. Ya hemos hecho inversiones en el Salar de Atacama para producir más litio, bombeando la misma cantidad de salmuera. Así que nosotros tenemos muchos planes para Chile. El ministro habló de que sí, Chile quiere producir más litio y la secretaria habló de que sí quieren asegurar que Chile sigue siendo un buen socio y que puede proveer a Estados Unidos de este mineral tan crítico. Mineral crítico para la transición energética, al igual que el cobre, 2 elementos donde Chile es protagonista a nivel mundial. Vamos a otro tema, 8 de la mañana con 11 minutos. Ya les contábamos que el índice de confianza de los consumidores mostró un nuevo repunte y llegó de esta forma, en el último indicador correspondiente a febrero, a su mayor nivel en 2 años a nivel local. Es una buena señal, considerando cuán relevante es este indicador desde el punto de vista de la perspectiva del comportamiento económico de los consumidores a nivel local. El indicador sigue en terreno pesimista, eso no ha cambiado, pero está en tal nivel, en ese contexto, desde hace ya casi 5 años. Por tanto, nos sorprende el que todavía siga en esta parte del rango, digamos, en terreno pesimista, como decíamos, por debajo de los 50 puntos, que es el nivel de equilibrio, las percepciones positivas que igualan a las negativas. Pues bien, en febrero llegó a 31,9 puntos y, como les contábamos, desde hace 2 años que no veíamos estos indicadores. Desde febrero
desde marzo del 2022, cuando llegó a 32,8 puntos. Pero era un contexto bien distinto, había otros niveles de incertidumbre también asociados, por ejemplo, a procesos constitucional, también con niveles de inflación mucho más altos y donde la tendencia en ese momento en el indicador era más bien a la baja. De ahí, de hecho, llegó a su menor nivel histórico de 21,5 puntos a mediados de ese año. Hoy día el escenario es distinto y esos factores que han ido mejorando, bueno, están llevando entonces la percepción a niveles algo mejores. En un contexto, por ejemplo, donde la inflación va en retroceso o donde hay algunos indicadores de actividad económica que están en ese sentido nivelándose. De todas maneras, cuando uno ve el detalle respecto a las situaciones de los hogares en comparación a la de los países, a la situación del país más bien, hay diferencias bien notorias. Por ejemplo, la situación país actual está en 30,4 puntos. Por el contrario, la situación personal mejora un poco, llega a 34,7 puntos, lo que muestra una diferencia, también una brecha en las percepciones de la ciudadanía. De todas maneras, las expectativas también hacia el futuro son mejores. Cuando se pregunta sobre qué es lo que va a ocurrir con el país y la actividad económica a 12 meses, este indicador llega a 38,8 puntos, de acuerdo a este informe que publica hoy día el diario El Mercurio. Bien, nos vamos a otro tema, son las 8,14. El dólar la semana pasada tuvo altos y bajos bien notorios. Habíamos partido la semana con un tipo de cambio que estaba más cerca de los 1.000 pesos, fue retrocediendo y al día viernes el cierre estuvo más cerca de los 960. ¿Qué factores influyeron en esto? Conversamos con el analista de Capitaria, Ricardo Bustamante, que nos explica qué es lo que está ocurriendo y cuál es la tendencia que marca el tipo de cambio en nuestro país. El miércoles tuvimos una tasa de desempleo que resultó inferior a las proyecciones, mientras que el jueves conocimos distintos datos de producción de cobre, producción también manufacturera, que apoyaron precisamente un debilitamiento en el dólar, considerando que apreció al peso chileno, mientras que el IMASEC, que se conoció este viernes, también ha apoyado mayor entusiasmo con respecto a la economía local. Estos buenos datos de Chile generan un impulso para la moneda local, lo que por supuesto hace caer al dólar frente al peso chileno, situación que se podría mantener en el corto plazo. De todas maneras, si seguimos viendo señales que las tasas de interés entre Chile y Estados Unidos se seguirían estrechando pensando en las próximas reuniones, eso podría mantener fundamentos alcistas. Por lo tanto, esto podría ser una corrección de corto plazo si mantenemos precisamente estos fundamentos de fondo. Nos vamos a otro tema, 8,15. La ley de fraudes y su implementación en nuestro país está generando problemas serios en el sector financiero. Así lo han advertido desde el sector bancario, por ejemplo, y ahora también las señales llegan desde el retail financiero, es decir, aquel sector de las casas comerciales que está dedicado precisamente a el trabajo en el ámbito financiero a través de créditos, tarjetas, entre otros instrumentos. Desde ese sector han alertado que hubo un aumento de 114% en el número de fraudes y en los montos involucrados a estos fraudes en el último año. De acuerdo a los datos publicados por el gremio que reúne a las empresas del retail financiero, los montos involucrados en estas operaciones superaron los 266 millones de dólares en el año 2023, un 114% más que en 2022. La implementación de la ley, recordemos, establece obligaciones de reposición de los montos defraudados en plazos más acotados y por lo mismo entonces se ha generado, dicen desde el sector, algún incentivo a que se realicen algunas denuncias que terminan siendo falsas y por lo mismo entonces se genera este fraude aprovechando lo que consideran muchos un vacío de esta normativa. De hecho, Claudio Ortiz, en conversación con Diario Financiero, en su edición de hoy, presidente ejecutivo del gremio, decía que el sistema financiero está viviendo una verdadera emergencia que es necesario abordar. Es lo que plantea, poniendo una señal de alerta sobre cómo se ha ido implementando esta ley. ¿Y por qué? Bueno, ha habido un incremento exponencial, dice, en el fraude que va a tener efectos significativos en el funcionamiento del sector. Fundamentalmente, advierten, puede implicar cierto efecto desde el punto de vista de la inclusión financiera, en la medida que algunas personas con una situación determinada, más frágil quizás, o más expuestos a este tipo de denuncias, puedan quedar fuera
del sistema formal, limitando el acceso de miles de chilenos, dijo Ortiz, a los medios de pago y financiamientos para proyectos a futuro. Es lo que advierten desde este sector. Como ya les contábamos, desde la banca también han hecho una advertencia similar y en el gobierno ya evalúan la posibilidad de establecer algún tipo de cambios y modificaciones en el Congreso a esta normativa. 8:17, pausa, ya volvemos con más de Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, son las 8:20 y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el sector del comercio. La semana pasada tuvimos algunos datos económicos sectoriales y este sector en particular rompió con una racha de 20 meses consecutivos de baja en la actividad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el sector? De eso vamos a conversar a esta hora junto al gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever, está con nosotros. Bienvenido, George. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por conversar con nosotros. George, bueno, fue una buena noticia esta, ¿no? La que conocimos la semana pasada, que se corta esta racha de 20 meses consecutivos a la baja. ¿Cómo analizan ese dato de actividad económica en el sector del comercio en nuestro país? Bueno, yo te diría que lo que vemos es que efectivamente comienza una recuperación. Estos ciclos son un poco más largos, digamos, que lo que uno puede ver en 1, 2 o 3 meses. El sector viene, como hemos comentado varias veces, viene cayendo durante 20 meses consecutivos, sí. Una parte importante de ellos a tasas de 2 dígitos. Por lo tanto, ha tenido prácticamente 2 años muy complejos en términos de actividad. Uh-huh. Pero en los últimos trimestres se observa, si bien el sector seguía cayendo, iba progresivamente reduciendo las tasas de esa contracción. Es decir, si estaba cayendo tasas de 2 dígitos hace algunos trimestres atrás, ya en los últimos meses había logrado ir cerrando esa brecha y estaba cayendo a tasas que se empezaban a alejarse del 10%. Sí. Y lo que vimos ahora en este último mes es el traspaso de ese mayor impulso hacia la zona positiva, es decir, empieza a crecer. No, eso no nos asegura, evidentemente, que vamos a tener crecimiento sostenido durante todos los meses, pero sí podemos ver la perspectiva clara de que vamos a tener un año prácticamente con crecimiento todos los meses. George, ¿ustedes lo consideran un punto de inflexión? Sí, yo diría que el punto de inflexión comenzó a ocurrir antes, como te mencionaba, cuando se empiezan a desacelerarse las tasas de contracción, ahí ocurre el punto de inflexión y empiezan a quedar atrás los meses más complejos, pero desde el punto de vista del signo del crecimiento, claro, hoy día llegamos ya, digamos, al equilibrio cero, un leve crecimiento en este mes, y eso desde ese punto de vista se puede entender también como un quiebre de tendencia de negativo a positivo. De acuerdo. ¿Y qué factores explican, digamos, este punto de inflexión precisamente, George? ¿Qué es lo que está pasando que permite entonces ya que el comercio salga de una racha tan dura, ¿no? 20 meses es muchísimo. Sí, en un periodo tan complejo, con tasas, con una extensión, digamos, tan larga, y con esa profundidad de caídas, para que se ocurra la recuperación, tienen que confluir varios factores. Y entre ellos, yo diría que lo principal, primero, es la desaceleración inflacionaria, es el primer factor que empieza a contribuir. Luego se empiezan a equilibrar los ingresos de los hogares. Recordemos que en la pandemia tuvimos un crecimiento muy fuerte, inusual de los ingresos, luego tuvimos una caída, consecuentemente, después de ese periodo. Y recién en los últimos trimestres vemos que ya los niveles de ingreso comienzan a elevarse nuevamente, a tasas moderadas, pero se comienzan a elevar, y eso siempre contribuye a mejorar la situación financiera de los hogares y su perfil de consumo también. Y por otro lado, claro, tenemos desde el frente crediticio, si bien todavía estamos con una situación de acceso al crédito relativamente restringida, el crédito sigue caro, ¿no es cierto? Las tasas de interés ya comenzaron a bajar, y eso también ayuda, por supuesto, a la situación de los hogares. Y como siempre pasa, digamos, cuando hay un periodo de contracción que se caracteriza por tener un consumo de bienes durables, por ejemplo, equipamiento de hogar, tecnología, tan agresivo,
a medida que pasan los trimestres se empieza a acumular también la necesidad de los hogares de volver, por ejemplo, a reponer cierto tipo de bienes, el natural recambio que tienen algunos durables, que uno en las crisis trata de contenerlo, ¿verdad? Pero empieza Claro. de a poco y vamos a sumarse capas de hogares que comienzan a reponer cierto tipo de durables. Ajá. George, en ese sentido, ¿qué sectores dentro de toda la actividad del comercio, hay varios segmentos, son los que han mostrado un repunte más interesante en estos últimos meses? Son precisamente los bienes durables. Ujú. Precisamente tiene que ver con esos segmentos que habían estado postergados, por ejemplo, el ámbito de la tecnología, el equipamiento hogar en general. Todavía hay un subsector vinculado a eso que son todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, ¿verdad? Ujú. Que todavía está muy rezagado. Eso está vinculado también a lo que ha estado pasando con el mercado inmobiliario, pero Claro. otros segmentos de durables como equipamiento, ¿no es cierto?, televisión, electrónica, línea blanca, han ido mejorando, partieron de bases de comparación muy bajas, no sé, tuvieron unas caídas muy profundas, pero son los que están liderando la recuperación. Los bienes no durables, todo lo que es alimentación o los semidurables, vestuario, han ido también mejorando su perfil, pero no con la misma velocidad que lo han hecho los bienes durables. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, en base al análisis que ustedes tienen más en detalle, ¿cuáles son los comportamientos, digamos, o los segmentos más bien, que reflejan un comportamiento de los consumidores distinto, de recuperación ya más franca, George? ¿Qué segmentos son los que muestran que hay un cambio de fondo, digamos, en la conducta y en el comportamiento de consumo de los chilenos? Sí, yo diría en general, en esta etapa del ciclo uno todavía no puede identificar cambios tan claramente delineados, ¿verdad? Porque todavía estamos en un periodo de transición, estamos en el periodo en que se han ido moderando las tasas durante todos estos últimos trimestres y recién ahora vemos un crecimiento que no nos asegura que vamos a tener crecimiento durante febrero o marzo, ¿no es cierto? Pero las perspectivas indican que si seguimos la trayectoria del ciclo, así debiera ser. Ujú. Los segmentos que muestran más claramente esta trayectoria son los que yo te mencionaba recién. Por ejemplo, productos electrónicos, perdón, equipamiento de hogar, tecnología, todo lo que es computación, celulares, en fin, como que esos segmentos son los que están yendo más rápido y el otro segmento que ha ido repuntando con alguna velocidad es todo lo que tiene que ver con cuidado personal, todo lo Ujú. que son farmacias, cosméticos, higiene personal. También tiene un perfil relativamente favorable. Vestuario y calzado, que también tuvo caídas importantes en algún minuto, está comenzando también a recuperarse a tasa un poco más baja de los otros segmentos que yo te decía, y el resto todavía sigue ahí, la mayoría está llegando al equilibrio cero, pero tenemos todavía, por ejemplo, automotriz, todo lo que son vehículos todavía está bastante caído en relación a los años anteriores. Y como te mencionaba también materiales de la construcción y herramientas en general para arreglo del hogar, ese segmento también todavía sigue bastante más rezagado. Ajá. George, ahora, ¿qué proyecciones tienen ustedes para este año 2024? ¿Cuál es la expectativa de crecimiento para el sector del comercio? Bueno, en función de lo que estábamos comentando, lo que esperamos como Cámara es que las tasas van a empezar a verse positivas ya de aquí a fin de año, el segundo semestre probablemente con mayor claridad, si bien esta primera parte del año enfrenta tasas de comparación aún más bajas, pero esperamos que vayamos de menos a más desde estas contracciones recientes hacia estos crecimientos muy moderados que estamos viendo ahora, que es más o menos la tónica que trae la economía en general. La economía tuvo tasas de contracción en todos sus indicadores de actividad profundos y hoy día vemos que se está más o menos equilibrando a tasas moderadas, ya sea de crecimiento o de contracción. En el último mes, afortunadamente, todas de crecimiento. Ujú. En el caso del comercio, nuestra expectativa es que debiéramos llegar a fin de año al menos con una tasa de crecimiento del 2,5% real. Ajá, en línea con lo que está proyectando para el crecimiento general de la economía el gobierno. Y lo último, George, ¿qué está pasando con el empleo en el comercio? Este tema también es bien relevante, es uno de los sectores más relevantes para el mercado laboral chileno. Sí, yo diría que en general también hay una trayectoria que comparten los sectores, que es un poco lo que hemos ido viendo, la trayectoria de la generación de empleo,
El sector ha ido aumentando su capacidad de contratación, pero un tema que está pasando también a nivel de economía en general, lo que vemos es que se ha ido produciendo una brecha entre la variación de la actividad económica y cómo sigue por detrás la contratación. La contratación hoy día está reaccionando con mayor lentitud que lo que conocíamos en el pasado. Es decir, por cada mayor punto de PIB, por así decirlo, que se produce hoy día, estamos lamentablemente como economía en general contratando menos mano de obra, y eso hace que la recuperación del empleo, bueno, lo hemos visto en las últimas cifras recientes del Banco Central, todavía estamos del INE, todavía estamos con tasas de desempleo sobre el 8%. Para meses de verano eso es bastante alto. Y eso nos muestra, digamos, que viene con rezago la creación de empleo, lo que tiene que ver con muchos factores, muchos de ellos institucionales. Digamos, los costos de contratación han ido subiendo mucho más rápido que el resto de los costos en estos últimos años, y eso evidentemente ha afectado la capacidad de generar empleo. Sí, claro, una señal de alerta también para el sector. George, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana sobre lo que está ocurriendo ahí en el sector del comercio. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por el contacto. Buen día. 8:30 nos vamos. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Agenda Económica, pero en minutos partimos Noticias Express con Frecia Soltós.